Buenas noches, yo soy Fernando Carrasco y les voy a explicar lo que viene siendo la práctica número 3 del Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2. Esta práctica 3 consiste en analizar tres circuitos y para analizar la ley de voltaje de Kirchhoff. Y pues bueno, vamos a ello. Lo primero viene siendo el circuito resistivo normal, que bueno, pues vamos a checar lo que viene siendo el valor de voltaje de cada resistencia. Como vemos aquí tenemos dos resistencias. Aquí tenemos ya seleccionado nuestro multímetro en la resistencia número 2 y pues bueno, vamos a checar el voltaje de esa resistencia. Le ponemos play, ya está corriendo y tenemos que tiene un valor de 65.45 voltios. Ese es el valor de la voltaje de esa resistencia. Lo paramos, vamos a checar el voltaje de la resistencia número 1. Lo conectamos aquí al extremo de la otra resistencia, le ponemos play, checamos el valor de la voltaje de esta resistencia y pues bueno, nos da como valor 54.54 voltios. Paramos el circuito y pues bueno, la ley de Kirchhoff nos dicta que el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia número 1 más el voltaje de la resistencia número 2. Aquí tenemos que la suma de estos dos nos da 119.99 voltios, por lo tanto pues es lo mismo casi al voltaje total aplicado. Entonces pues se dice que el circuito tiene una corriente que se encuentra en fase con el voltaje, por lo tanto el ángulo T es igual al ángulo IR, lo cual el ángulo pues vale 0. Entonces determinamos la potencia, determinamos que la corriente total es 0.45, la resistencia total es 10. Entonces pues ya nada más se aplica la fórmula, se hace la operación y la potencia total, perdón, es de 2.025 watts. Vamos ahora a lo que viene siendo el circuito número 2, que es lo mismo que el circuito 1, pero con la diferencia que tenemos un inductor en vez de una resistencia. Y pues bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a checar cuánto vale el voltaje de las componentes. Primero pues tenemos que el voltaje de la resistencia es 95.7 voltios. Lo anotamos en la libreta, lo paramos. Ahora checamos lo que viene siendo el voltaje del inductor. Vamos a checar cuánto vale. Lo energizamos. Checamos el multímetro y tenemos que el valor del inductor es 72.39 voltios. Ya lo paramos. Y pues bueno, vamos a hacer los cálculos. Haciendo los cálculos pues nos dice que el voltaje total es de 168.09, lo cual vemos que se pasa bastante por el voltaje total aplicado. Entonces se dice que el circuito tiene una corriente que se encuentra atrasada al voltaje, por lo que el ángulo θL será mayor que el θT. Entonces pues bueno, vamos a sacar los valores de cada θ. Tenemos que la fórmula del θL es coseno inverso de voltaje total al cuadrado menos voltaje de la resistencia al cuadrado menos el voltaje del inductor al cuadrado entre 2 veces el voltaje de la resistencia por el voltaje del inductor. Tenemos como resultado que es 89.99. Después hacemos el del ángulo T, hacemos los cálculos que vienen aquí con esta fórmula y tenemos que vale 37.08. Por lo tanto se cumple la ecuación de los ángulos, que el ángulo θL es mayor que el ángulo θT. Ya se hace la potencia con la fórmula y nos queda que es un valor de 2930.7 watts de potencia. Ahora vamos al circuito número 3. Pues igual es lo mismo, nada más pues lo único que cambia es que ahora en vez de un inductor, ahora es un capacitor. Y pues bueno, vamos a aplicar el multímetro para checar los voltajes de cada componente. Aquí tenemos que el voltaje de esta resistencia es de 2.26 voltios. Lo paramos. Vamos a mover los cables para medir ahora lo que viene siendo el capacitor.
se hace lo mismo. Y pues ahora vamos a checar que el voltaje de ese capacitor es de 119.97 voltios. Igual pues se hace lo mismo acá, se hace exactamente lo mismo. Aquí tenemos otra hoja, pero vemos que también se desfasa por 2, entonces es lo mismo, es mayor el voltaje, la suma de voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor es mayor que el voltaje aplicado total. Entonces se dice que el circuito tiene una corriente que se encuentra adelante del voltaje, por lo que el ángulo C será mayor que el ángulo T. Se hace lo mismo con las mismas fórmulas, aquí tenemos los resultados, entonces ahí comprobamos que el ángulo T es menor que el ángulo del capacitor. Aquí se aplica la ley de la regla de la potencia y pues nos da como resultado un valor de 2.409 watts. Bueno, pues estos fueron las 3 resistencias que se analizaron en esta práctica. Y pues bueno, nada más para comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff y pues lo de los ángulos y todo eso. Entonces, pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.